Un saludo para todas y todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a estar hablando acerca de dos personajes importantes para la psicología científica. Me refiero a Wilhelm Wundt y a Wilhelm Dilthey. Vamos a estar discutiendo acerca de lo que son las raíces de la psicología científica. Y para ello, pues nos vamos a ocupar de un capítulo del libro que hemos estado abordando, que hemos estado trabajando. El capítulo se llama Las raíces de la psicología contemporánea y este capítulo aborda cuatro autores, no son los únicos, pero digamos son cuatro autores que nos permiten pensar la psicología desde distintas formas de hacer ciencia, por lo menos en lo que fue el inicio de la psicología como un proyecto científico. Esos cuatro autores son Wundt, que es el padre de la psicología, Wilhelm Dilthey, Freud, Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, y John Watson, que podríamos decir es uno de los padres del conductismo. En esta sesión solamente nos vamos a ocupar de los dos primeros y en la siguiente nos vamos a ocupar de los otros dos. Entonces, para ello, pues vamos a hacer un ejercicio más bien de lectura. Vamos a trabajar los dos apartados de este texto en función de los dos autores y vamos a ir discutiendo un poco, vamos a ir analizando un poco eh, no solo lo que dice el texto, sino también lo que hay entre líneas, eh, las preguntas que uno poco a poco le puede ir haciendo a las posturas de estos autores, un poco para asumir una posición no solo receptiva, sino también crítica respecto de lo que era la psicología en sus inicios como ciencia. Mantengamos un contexto que hemos venido elaborando, que hemos venido trabajando con el abordaje de estos textos, y es que cuando las ciencias sociales aparecen en el siglo XIX, la pregunta que se arma, la pregunta principal que se arma es cómo se va a hacer ciencia. Es decir, cuando surge, por ejemplo, la sociología, cuando surge la antropología, cuando surge la lingüística, cuando surge la psicología, la economía, y entre otras, la pregunta que los primeros científicos se hacen es cómo vamos a hacer ciencia, ¿va? Entonces, recordemos que hay algunos autores que empiezan a plantear que con la intención de que las ciencias sociales obtengan un grado de reconocimiento, un grado de prestigio, eh, pues lo más apropiado es utilizar el método de las ciencias naturales, que ya venían con varios siglos produciendo conocimiento que había develado muchas explicaciones sobre el funcionamiento del universo, sobre el funcionamiento del mundo físico. Y en esa medida, ese método que hemos trabajado en otra sesión, como el método hipotético deductivo o el método galileano-newtoniano o método experimental, digamos, era un método muy confiable, ¿sí? Eh, Además, digámoslo de otra manera, estaba enmarcado su uso en una visión, en una concepción científica, eh, o digámoslo más bien en sus términos, una concepción epistemológica acerca de qué es la realidad, ¿sí? Vemos digámoslo así, como unos siglos en los que el paradigma principal es el positivismo, que va a concebir que la realidad es una, independiente de cómo se quiera interpretar, una concepción esencialmente mecanicista, en el sentido de como si el universo fuera un mecanismo y lo que hay que hacer es tratar de identificar cómo funcionan cada una de esas piecitas, cómo funcionan
digamos, para poder determinar algo que en su momento se consideró la verdad, ¿sí? Digamos, la verdad acerca del funcionamiento del universo, ¿no? Esa concepción positivista asumía por lo demás que la manera de investigar, la manera de acercarse a los objetos de estudio, sea cual fuere, debía marcar una distancia entre el investigador, es decir, el ser humano, y aquellos objetos investigados, a tal punto de concebir, por ejemplo, que hay una distancia entre sujeto y objeto investigador, de modo tal que ni el objeto altera o modifica al sujeto, ni el sujeto incide o altera la percepción sobre el objeto. Esto fue todo un debate, y fue un debate porque detrás de eso había una ilusión, y la ilusión era la búsqueda de la verdad entendida como aquello que expresa de la manera más limpia y exacta posible el funcionamiento del universo. Piensen que el objetivo de las ciencias naturales en aquella época, que luego es tomado un poco por las ciencias sociales, era establecer las teorías, establecer las leyes que fueran la copia de la realidad, que develaran el funcionamiento de la realidad, ¿sí? Por mucho tiempo se trabajó con esa concepción de verdad, pero luego, a partir de ciertos descubrimientos, especialmente en el campo de la lógica, en el campo de las matemáticas, ¿sí? En el seno, pues, digámoslo así, de las ciencias, se cae esa idea. Se cae la idea de que se pueda acceder a una verdad absoluta del funcionamiento del universo y el mundo físico, y en esa medida, digamos, una transición, hay un cambio de paradigma, un cambio en la forma de entender la realidad que luego es marcada bajo el nombre del pospositivismo, ¿va? Ese pospositivismo es impulsado en parte por un, un personaje muy importante dentro de la ciencia que se llamaba Karl Popper, y él planteaba pues que finalmente no se puede acceder a esa verdad absoluta, pero hay que encontrar los métodos, digámoslo, para acercarnos lo más posible, aunque nunca vayamos a dar cuenta propiamente de una verdad absoluta. Es muy interesante todo ese debate epistemológico porque hay un cambio metodológico, y el cambio metodológico tiene que ver, a diferencia de lo que tradicionalmente se nos ha contado que hace la ciencia, lo cual es una visión pues muy errada que a veces nos transmiten en los colegios, a veces incluso en la universidad, y es que la ciencia lo que hace es verificar, o la ciencia lo que hace es comprobar. Desde el pospositivismo, es decir, desde el siglo XIX, la ciencia no verifica, ¿sí? Su intención no es verificar, sino que su intención es falsear. Hay una metáfora, digámoslo así, como muy comprensible que utiliza ese señor Popper para decir, para ilustrar esto, esta diferencia entre el verificacionismo y el falsacionismo, y es que él dice, si la ciencia opera bajo el verificacionismo, lo que haría sería buscar bajo una tesis de que todos los cisnes son blancos, pues ¿qué buscaría en sus experimentos? El cisne blanco, ¿cierto? Es decir, aquel elemento de la realidad que lo que hace es verificar la hipótesis o la teoría que se ha alcanzado, digamos, hasta determinado momento. Él dice, si lo que buscamos es el cisne blanco, pues entonces la ciencia no va a avanzar, va a tener una caducidad. Y en ese sentido, él plantea que lo que hay que hacer es falsear. Él introduce esa mirada o ese enfoque falsacionista, y él lo que dice es, lo que hay que hacer es buscar el cisne negro. Es decir, suponer que hay algo errado en nuestra teoría
en nuestros planteamientos acerca de lo que hemos llegado sobre cierto asunto. ¿Para qué? Para encontrar en qué estamos errados y poder mejorar nuestras teorías. Esa es una visión que, digámoslo así, ha perdurado esencialmente en el campo de las ciencias físicas, de las ciencias naturales, y, por ejemplo, hoy en día no se habla de que la ciencia encuentre una verdad absoluta. Hace mucho tiempo no se habla de eso. En esencial porque luego las posteriores elaboraciones dentro de la ciencia lo que van a mostrar es que lo que hace la ciencia física, lo que hacen las ciencias naturales, es establecer básicamente modelos, y cuando uno habla de modelos ya está hablando de una suerte de representación, y si está hablando de representación quiere decir que no es lo real. Modelos que tratan, digámoslo así, de ejemplificar, de mostrar ese modo de funcionamiento, ¿sí? Y ese modo de funcionamiento a través de esos modelos, pues finalmente, bajo una aplicación rigurosa de las matemáticas, de la lógica, ¿sí? De ciertos principios, lo que hace es que se constituya todo un sistema que muestra que las cosas funcionan de esa manera, ¿sí? Pero que funcionen de esa manera no quiere decir que eso sea una copia de lo real. Entonces, esa es una posición muy interesante que alcanza la ciencia física, las ciencias naturales en el siglo XIX, ¿sí? Pero que de todas maneras va a ser la herencia para las ciencias sociales, va a ser la herencia para aquellos que se piensan cómo sería la ciencia, por ejemplo, la ciencia de la psicología, como les decía ahora, la ciencia de eh, la sociología, ¿sí? La antropología, en fin. Entonces, ahí tenemos un contexto acerca del panorama epistemológico, ¿sí? El panorama bajo el cual surge, pues, la psicología. Entonces, vamos a mantener un debate en el que hay autores que consideran que la psicología debe seguir el método experimental, seguir los lineamientos de las ciencias físicas, mientras que, por otra parte, vamos a encontrar autores que se van a distanciar profundamente de esa concepción al asumir que lo psicológico no funciona totalmente, o incluso no funciona para nada como si fuera un cuerpo físico, ¿cierto? Esto es lo que también nos va a mantener como posiciones muy, muy, muy diferentes, que va a darle también surgimiento a las corrientes de la psicología. Entonces, por eso es interesante la historia, porque en la historia vamos viendo cómo no hay algo que nada, que es el resultado de las influencias de todos los avances y de todas las posiciones acerca de cómo se ve la realidad y cómo se produce la ciencia a lo largo de la historia, pues, de la ciencia y del conocimiento. Entonces, de los 4 autores que vamos a trabajar, nos vamos a encontrar con 2 que están muy en la línea de hacer de la psicología una ciencia muy similar a las ciencias naturales, muy, muy similar a las ciencias físicas, y nos vamos a encontrar con otros 2 autores que están más localizados en hacer de la psicología una ciencia social bajo un paradigma o bajo unos paradigmas, o sea, formas de comprensión de la realidad distinta a esa mecanicista, a esa fisicalista, ¿sí? Vamos a ver esas 2 posiciones, una concepción muy fisiologista, muy mecanicista, muy fisicalista, es decir, de lo físico, y otra posición mucho más tendiente, por ejemplo, a lo discursivo, mucho más tendiente a lo histórico, ¿sí? Mucho, mucho más tendiente, por ejemplo,
al abordaje de la dimensión subjetiva del ser humano, ¿cierto? Eso va a significar dos maneras de hacer ciencia, o digámoslo así, dos grandes formas de hacer ciencia, porque dentro de ellas hay muchas más concepciones, pero que ponen un debate muy rico, un debate muy interesante, que tiene implicaciones impresionantes sobre la manera como se entienden los problemas a nivel práctico, sobre cómo se interviene. Entonces, sobre esto último, a mí me parece importante señalar que de ahí la importancia de que cuando uno se empieza a formar como psicóloga o como psicólogo, es muy importante que uno construya bases epistemológicas claras, definidas, pensadas, reflexionadas, analizadas. Porque si esto opera como un poco como todo en la vida, y es si uno no toma esas decisiones por sí mismo, alguien más las va a tomar por uno, ¿sí? Es decir, si yo no me encargo de elaborar, de preguntarme por una concepción de la realidad, que es una pregunta epistemológica, un profesor o una profesora va a venir a decir algo, va a decir la realidad es tal cosa, y como para mí, identificatoriamente fue mucho más clara esa perspectiva que otra, o fue la única a la que yo pude acceder, pues finalmente yo tomo esa idea, pero sin todo el análisis previo, sin todo el análisis, sin todas las preguntas que yo debía haberme hecho. Y esa concepción de la realidad tiene una implicación directa sobre cómo se ven los fenómenos y sobre cómo se intervienen los fenómenos si estamos hablando en el plano de la psicología. Entonces, de ahí pues como que la importancia pues como de, de que nos hagamos preguntas, ¿sí? De que en el fondo el espíritu científico implica que uno se pregunte y que uno por sí mismo, por sí misma, tal vez en compañía de otros, pero esencialmente bajo elección propia, no pueda tomar determinados caminos, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces con Wilhelm Wundt. Estos dos primeros autores que vamos a ver son alemanes. Wilhelm Wundt es el padre de la psicología, y es el padre de la psicología básicamente reconocido de esa manera porque es el primer científico, es el primer personaje que funda un laboratorio de psicología experimental. Ese laboratorio lo fundó en 1879 en Leipzig, Alemania, y digamos que en esta época donde la psicología empieza a pensarse mucho más como algo científico que tenga que ver con el método de las ciencias naturales, pues claro, el que funda el primer laboratorio para hacer mediciones sobre eso que en ese momento se va a entender como psicología, pues va a ser considerado el padre de la psicología. Vamos a ir leyendo, vamos a ir analizando el texto y vamos a ver con qué nos vamos encontrando. Dice, la experiencia inmediata. Esto es lo que él va a considerar como objeto de estudio de la psicología. Dice, en su intento por hacer de la psicología una ciencia experimental, Wundt rechaza las dos concepciones clásicas en su época sobre el objeto de la psicología. ¿Cuáles eran esas dos concepciones clásicas? La ciencia del alma y la experiencia interna. Entonces ya podemos empezar a poner en primer plano lo que hemos estudiado antes, ¿sí? En primer lugar, la ciencia del alma. Todo lo que hemos visto hasta ahora tenía que ver con el alma, ¿va? Pero el alma, a diferencia de Aristóteles, tiene una connotación muy metafísica, ¿sí? Tiene una connotación muy espiritualista, tiene una connotación que finalmente no consiste en la manera en cómo se definía, no consiste en algo que pueda ser mensurable, que pueda ser observable,
¿sí? Es decir, se distancia totalmente de los objetos de las ciencias físicas, de las ciencias naturales. Es imposible experimentar el alma entendida como algo intangible, y en esa medida pues no se podría hacer ciencia sobre el alma si ese fuera el método, ¿cierto? Aquí nos dicen los autores, la primera es descartada, la ciencia del alma, porque apela a una esencia metafísica. Recuerden que metafísica es algo que está más allá de lo físico, que según Wundt nada aporta al descubrimiento de la causalidad, o sea, la causa de los fenómenos, y hace inviable la aplicación del experimento. Eso es absolutamente claro, ¿cierto? La experiencia interna también es rechazada porque divide artificialmente la experiencia en interna y externa, cuando en verdad, según Wundt, es una sola, negando así a la psicología la posibilidad de ocuparse de ciertas facetas de la realidad. Entonces, aquí hay algo muy interesante, y es que Wundt está intentando hacer de la psicología una ciencia experimental, y para ello tiene que pensarse un objeto, tiene que pensarse al ser humano como si fuera un fenómeno físico, como si fuera un fenómeno de las ciencias naturales. Descarta el alma, en primer lugar, y en segundo lugar, descarga la experiencia interna. Piensen que la experiencia interna es como la subjetividad, ¿sí? Piensen que la experiencia interna es como lo que está ocurriendo dentro de nosotras y dentro de nosotros, mientras que la experiencia externa sería aquello que es una experiencia objetiva compartida por todas las personas. Las ciencias naturales y las ciencias físicas buscan objetividad, buscan a través del método experimental establecer saberes que sean generalizados, que sean estandarizados, o dicho de otra manera, que sean objetivos. Si hay algo que a la ciencia física y ciencia natural no le ha interesado ni desde su paradigma positivista, ni desde el pospositivista, es la subjetividad. ¿Por qué no interesa la subjetividad? Porque por definición no se puede establecer generalizaciones sobre la subjetividad. Es decir, no se puede pensar en leyes cuando hablamos de la subjetividad. Y eso establece un problema enorme si lo que creemos que hace la ciencia es solamente establecer leyes y generalizaciones. Entonces, digamos que uno está intentando resolver un problema epistemológico. Él dice, si existe una experiencia interna y existe una experiencia externa, entonces ¿a cuál le creo? ¿En cuál confío? Por ejemplo, si digo que existe una experiencia objetiva, entonces estoy desdeñando, no desdeñando, estoy renunciando a un conjunto de experiencias que son internas, a un elemento subjetivo. Pero si yo le doy solamente lugar a lo subjetivo, entonces no voy a poder hacer una ciencia natural, una ciencia física, puesto que no voy a obtener conocimiento generalizado. Entonces, lo que va a hacer él es negar la existencia de esas dos dimensiones. No hay un mundo exterior y no hay un mundo interior, sino que hay un solo mundo, o más bien hay una sola experiencia. A eso es a lo que él le va a denominar experiencia inmediata, ¿va? Es un arreglillo, digámoslo así, que él hace con el intento de concebir al ser humano como un cuerpo físico que puede ser generalizado. O sea, que los fenómenos pueden ser generalizados, al igual que en las ciencias naturales. Wundt propone entonces como objeto de la psicología la experiencia inmediata. Para llegar a esta concepción parte de la condición de posibilidad de toda experiencia, la existencia de un sujeto que presencie, sienta o viva algo que acaece, ¿cierto? Entonces, hay una condición, y es que existe un sujeto, o sea, existimos nosotros percibimos las cosas del mundo, ¿cierto? Sin sujeto sentimos y percibimos, ¿va? Sin sujeto no hay experiencia.
solo acaecimientos o acontecimientos que no pueden ser aprehendidos, ¿cierto? Hasta que no sean vivenciados, experienciados por un sujeto. Aquí hay una nota al pie que es muy importante que la tengamos en cuenta. Dice, aquí podemos hacer una diferencia entre acontecimiento y hecho. El primero, o sea, el acontecimiento, se refiere a lo que sucede o acaece, independiente de que haya sido percibido por un ser, por un ser. Por ejemplo, puede acontecer una serie de explosiones cósmicas a millones de kilómetros luz de la Tierra, sin que nos percatemos para nada de ella. El hecho, en cambio, que es el segundo concepto, es un acontecimiento percibido, vivido, experienciado y expresado consensualmente por medio de el lenguaje. Entonces ahí están esos dos conceptos, ¿sí? La experiencia va a depender en ese sentido de que haya un sujeto que la perciba para que podamos hablar de hechos. Esto es también un debate filosófico porque seguramente lo han escuchado y es si en un bosque, digamos en este momento, no sé, se cae un árbol o cae una hoja de un árbol, ¿eso existe o no existe? ¿Sí? Si no hay nadie que lo perciba, ¿eso existe o no existe? Ahí está la diferencia, ¿sí? La diferencia es que eso que ocurrió es un acontecimiento, mientras que si hay alguien que lo pueda experienciar, que pueda haber percibido eso, se convierte en un hecho, ¿cierto? En algo percibido. Entonces, por esta razón, sujeto y experiencia están inmediatamente imbrincados. ¿Qué significa la palabra imbrincado? Imbrincado es que está como sobrepuesto. Piensen en las tejas de los techos, que una está sobre otra, y sobre otra, y sobre otra, y sobre otra. Está imbrincado, concatenado. Puesto que la segunda, o sea, la experiencia, solamente es posible por la presencia del primero. No es posible la experiencia sin el sujeto, ¿cierto? Sin el sujeto que perciba esa experiencia. Una vez vivida una experiencia determinada, esta puede ser separada del sujeto. Esto es, puede establecerse un medio, o sea, una mediación entre sujeto y objeto de la experiencia. Se trataría de una abstracción o subtracción del sujeto de la experiencia para ocuparse exclusivamente del objeto de la experiencia, tal como lo hace la ciencia natural, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando, cuando un astrónomo está observando, cuando está observando el movimiento de un astro, pues el movimiento, no sé, digámoslo así como de un planeta, pensémoslo más bien como un planeta, ¿va? Cuando él está observando, se puede establecer una mediación. Y esa mediación está dada por el asunto de la separación de, que allí se concibe así, una separación entre el sujeto y el objeto, en la medida en que, en la medida en que la abstracción que se obtiene es, por ejemplo, no sé, una medición sobre eso, ¿sí? Esa medición aseguraría, por ejemplo, el nivel de objetividad. Es decir, la medición no es una opinión del astrónomo, sino que es algo que se abstrae de eso que se está observando, del tratamiento que se le está dando a ese objeto, ¿sí? Y que implica una mediación respecto de esa observación. Eso es lo que ocurre en las ciencias naturales. Hay una mediación con esos objetos que son externos, digámoslo así, al ser humano. Pero recordemos que la psicología se ocupa de estudiar al mismo ser humano. Entonces dice, la psicología, en cambio, estaría definida por su estudio de la experiencia en su inmediatez, teniendo como referencia al sujeto que la hace posible. ¿Y quién es el sujeto que la hace posible? Pues cada una y cada uno de los sujetos del experimento, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos experimentar cuando estamos hablando de la perspectiva de Wundt? ¿Sí?
lo que percibe o lo que experimenta en términos de experiencia una persona con la que estamos haciendo un experimento. Ese es nuestro objeto de estudio, la experiencia de esa persona, ¿vale? Miren que aquí se está haciendo la diferencia entre mediación e inmediatez. ¿Qué significa mediato? Que media. Inmediato, ¿qué significa? Sin mediación. Entonces aquí ya se empieza a poner, digámoslo así, como los pequeños hilos, las pequeñas puntadas acerca de cómo se entiende la experiencia para Wundt. Él va a considerar que la experiencia que tenemos los seres humanos es inmediata, o sea, no hay mediación allí, ¿sí? Por eso no hay experiencia interna y externa, sino que la respuesta que nosotros damos ante un determinado estímulo es una respuesta inmediata. Inmediata no en el sentido de lo rápido, inmediata en el sentido de que no hay ningún tipo de mediación como se ocurre en la observación, por ejemplo, de los cuerpos físicos. Que entonces hay que hacer una medición, hay que hacer un ejercicio de comparación, que marca una distancia entre sujeto y objeto. Por ejemplo, en la psicología se estudiarían las sensaciones producidas en un sujeto por la estimulación de, digamos, una onda sonora, mientras que en la ciencia natural se estudiarían las ondas sonoras en cuanto tales, su frecuencia, amplitud, longitud de onda, etc. En conclusión, la psicología se ocuparía de la experiencia inmediata y la ciencia natural de la experiencia mediata, ¿va? Ese es el arreglo que hace Wundt para tratar de eliminar ese problemita de que exista un mundo externo y un mundo interno, una experiencia externa y una interna. Si se asumiera que existe una experiencia interna y una externa, la perspectiva de Wundt es imposible, ¿cierto? Entonces, por eso él plantea ese objeto de estudio. La ciencia natural, al establecer esta mediación entre sujeto y objeto de la experiencia, se ve en la necesidad de construir hipótesis que expliquen causalmente los fenómenos naturales. Miren que aquí se nos está diciendo que es una hipótesis. Una hipótesis es una explicación causal de los fenómenos naturales, pero es una explicación posible, ¿va? Porque necesita ser puesta a experimentación para determinar si es concluyente o no concluyente, ¿va? Someterlas a contrastación, establecer teorías y leyes generales que den cuenta de dichos fenómenos. Esto es lo que pasa en las ciencias naturales. La psicología, en cambio, estamos viendo la perspectiva de Wundt, todo esto es en función de Wundt. La psicología, en cambio, al no establecer ningún medio entre sujeto y objeto, puesto que se ocupa de la experiencia inmediata, no necesita, a juicio de Wundt, construir hipótesis ni abstracciones, sino más bien describir las conexiones de los procesos en la conciencia. Entonces, detengámonos ahí para decir algo. Esto es muy problemático porque se supone que en el método hipotético deductivo, en el método experimental, ¿para qué se experimenta? Se experimenta para poner a prueba una determinada hipótesis, ¿sí? Entonces es muy extraño, ya empezamos a ver como ciertas falencias, digámoslo así, es muy extraño que se piense una psicología que quiere funcionar como las ciencias naturales, como las ciencias físicas, pero que no opera con la hipótesis, ¿sí? Que no opera con esa posibilidad. Pero la explicación de Wundt es muy clara y es que no hay mediación, ¿sí? Lo que yo le pregunte, perdón, la respuesta que me dé la persona cuando yo le pregunte qué sintió luego de haberle aplicado un estímulo, eso es, punto, eso es. Esa es la experiencia inmediata, eso es, y yo lo único que tengo que hacer es describirlo, reportarlo y empezar a compararlo con otras personas para poder establecer leyes generales. No hay que hacer hipótesis porque no hay nada que comprobar.
lo único que hay que hacer es describir lo que el otro nos está diciendo en términos de respuesta a un estímulo, ¿cierto? Entonces, digamos, ese es como un arreglo de Wundt. Vemos que es un efecto más bien del arreglo que hace Wundt sobre cómo entiende la experiencia en los seres humanos, pero no deja de ser muy polémico que haga uso del método experimental sin establecer hipótesis. Eso es muy extraño, ¿cierto? Para la ciencia es bastante extraño. Entonces, no necesita a juicio de un construir hipótesis ni abstracciones, sino más bien describir las conexiones de los procesos en la conciencia de la persona que se ha sometido al experimento. Miremos esta nota al pie sobre la palabra conciencia. En todo este texto, dicen los autores, la utilización de la palabra conciencia con SC en lugar de conciencia con solo C es deliberada, o sea, es pensada, es voluntaria. Pues asumimos, los autores asumen, que la primera, con SC, se refiere a un estado de conciencia de sí. O sea, cuando nosotros somos conscientes de nuestra propia existencia, nos autopercibimos, digámoslo de esa manera. Mientras que la segunda, o sea, la conciencia con C, alude a la conciencia moral. Conciencia moral que es lo que nosotros entendemos esencialmente como una autovigilancia para poder determinar si lo que estamos pensando y lo que queremos hacer es bueno o es malo, que es una función más bien como de una función, digámoslo así, como de uno de las instancias del psiquismo. Luego lo vamos a ver con Freud, que es el superyo. La conciencia moral es una función del superyo. Entonces ahí está la diferencia entre conciencia, SC, y conciencia con C. Entonces, por ejemplo, entonces, ¿cuáles son esas conexiones que habría que describir? ¿Cuáles son esas conexiones de los procesos en la conciencia que hay que describir? Dice, por ejemplo, la relación entre el tiempo de reacción de un sujeto ante un estímulo y los procesos psíquicos producidos por ese agente. Ejemplo, expectativa calma, tensión o distensión, desagrado, agrado, entre otros. O sea, él va a establecer como unos parámetros, él va a establecer más bien como unas posibles reacciones para para tratar de medir cuáles son las reacciones que tienen las personas ante determinados estímulos. Cuando él dice describir las conexiones de los procesos en la conciencia, no es otra cosa que la otra persona me diga qué está sintiendo, qué está percibiendo, ¿cierto? Pero no de manera abierta, como yo, ¿qué estás sintiendo en este momento? No, yo me estoy sintiendo muy bien, esto me está agradando, esto me recuerda a no sé qué. Si uno hace la pregunta abierta, ahí digamos que empieza como a brindar un montón de información que no se deja localizar, ¿cierto? Entonces, por eso la pregunta de Wundt va a ser, ¿usted siente expectativa o siente calma? ¿Usted siente tensión o siente distensión? A eso le llamamos una forma estructurada en términos experimentales, ¿sí? ¿Usted siente agrado o siente desagrado? No le estamos preguntando por qué le recuerda, no estamos preguntando por eso. Estas consideraciones parecían llevar a la conclusión de que para Wundt la psicología debería ser descriptiva y no explicativa, en particular por el rechazo a la hipótesis. Sin embargo, Wundt planteó que la psicología en sus primeras etapas recurría a la clasificación y descripción de los fenómenos estudiados, pero que en sus etapas más avanzadas daba paso a la explicación de los mismos. Se trata entonces en Wundt de una psicología explicativa, pero que paradójicamente no recurre a la hipótesis, cuando son estas las que permiten establecer conexiones causales entre fenómenos y dar así una explicación de los mismos. Dicho de otra manera, la psicología como se la estaba pensando Wundt era una psicología en el nivel más básico
en el que uno se puede pensar la ciencia. El nivel más básico es el nivel exploratorio o el nivel descriptivo. Miren que describir es muy fácil. Este ejemplo lo hago normalmente en clase. ¿Cómo se comporta una persona que uno podría llamar con depresión? Describamos. Entonces uno dice, la persona se ve triste, la persona se ve como sin motivaciones, pierde como el disfrute de las cosas habituales de la vida, la persona pierde el apetito, o le cuesta mucho dormir y tiene insomnio, o todo el tiempo está durmiendo, todo el tiempo está acostada, acostado en la cama, no quiere hacer nada, ¿cierto? A veces tiene pensamientos como de que la vida no tiene sentido, ¿cierto? Y cosas así. Miren que fácilmente, mediante la observación, yo puedo describir un fenómeno. Es lo más sencillo, digámoslo así, a nivel de los alcances científicos, de los alcances en términos de lo que uno quiere hacer con la ciencia, ¿va? Pero cuando yo describo, eso no explica nada acerca de la causa del fenómeno. O sea, cuando yo digo que una persona con depresión cumple con esas características, por ninguna parte aparece y qué hizo que llegara a un estado como tal. Es más, uno podría hacer preguntas mucho más específicas como ¿y por qué cuando una persona tiene depresión entonces pierde el apetito? ¿Cierto? Miren que una psicología descriptiva al modo de Wundt no nos permite hallar eso. Y no nos permite hallar eso porque solamente está en el nivel más superficial de lo humano, que es el nivel de la observación sobre, sobre la experiencia. Em, ¿Cómo aplicar entonces el método experimental en psicología si se acepta que su objeto de estudio es la experiencia inmediata? Entonces, ¿cómo utilizaba el método experimental Wundt? Si se acepta que Wundt es consciente de que todo experimento requiere condiciones específicas para su realización. Condiciones. De pronto en el colegio a ustedes les enseñaban que cuando uno tiene que hacer un experimento, uno tiene que hacer el experimento en condiciones controladas. ¿Por qué en las ciencias naturales y en las ciencias físicas el experimento tiene que ser controlado? Porque ellos quieren estudiar una, dos variables por lo mucho para tratar de ver cómo operan, para ver cómo funcionan, ¿sí? Y poner así a prueba las determinadas hipótesis. Pero hay que aislar esas variables de otras que lo que hacen es alterar el funcionamiento de esas variables. Se quieren aislar para ver cómo funcionan ellas solitas. A eso es a lo que se le denomina un experimento controlado. Más adelante ustedes también van a ver que en la psicología, cuando se hace uso del método experimental, existen variables que son dependientes y variables que son independientes. Pero bueno, eso más adelante lo van a estudiar. Entonces, Wundt tiene claro que un experimento tiene que cumplir con unas condiciones, ¿cierto? ¿Cuáles son esas condiciones? A saber, que se trate de una experiencia repetible por el experimentador. O sea, que cada vez que yo lo ejecute, me dé el mismo resultado, el mismo resultado, el mismo resultado. Igualito como funciona con las ciencias naturales, ¿cierto? Con las ciencias físicas. Que en virtud de esa repetición, el fenómeno por investigar pueda reproducirse cuantas veces se requiera. Entonces, si lo primero es que yo lo pueda repetir con varias personas, lo segundo es que me dé el mismo resultado. Entonces, es decir, que se pueda generar un fenómeno, conocer las condiciones iniciales del mismo, ver su desarrollo, la manera como se comporta y la forma como finaliza. O sea, es toda una observación desde inicio a fin del fenómeno. Piensen en cualquier fenómeno en términos de aplicar un estímulo, ¿cierto? Él hace sonar una campanita. ¿Cuándo inicia el experimento? Cuando se hace sonar la campanita. Hay que estudiar todo lo que ocurre desde allí, lo que produce y la finalización del proceso.
Entonces, está eso y que las variables, o sea, los factores intervinientes, puedan ser controladas y aisladas, dejando solo una libre para examinar su reacción a partir de la manipulación de las demás. ¿Va? Entonces, es como si tuviéramos varias fichitas y todas esas fichitas menos una las podemos controlar. ¿Va? Porque queremos saber esa que no podemos controlar, cómo interactúa con las demás. Es la extrapolación de las ciencias naturales a la psicología. En lo que corresponde a la psicología y específicamente a la experiencia inmediata, Wundt procedió con todo el rigor que el método experimental exige. Por ejemplo, para examinar las sensaciones, los sentimientos, o los umbrales de percepción, entre otros fenómenos, utilizaba estímulos que pudiesen producir esos fenómenos, ya fuese en él mismo, o sea que lo experimentaba en él mismo, o en otros sujetos, tales como un sonido rítmico generado por un metrónomo, un metrónomo que es lo que utilizan los músicos, ¿sí? Que está haciendo un sonido tac, 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 ¿cierto? Un pinchazo, un cambio de temperatura, ¿cierto? O sea, como por ejemplo poner un objeto que está muy frío, que está muy caliente, ¿cierto? Estímulos que el investigador controlaba y variaba de acuerdo con sus necesidades. Miren que estamos en un nivel profundamente básico de la psicología, ¿cierto? Si uno se piensa la psicología como una ciencia para abordar fenómenos humanos, en términos, por ejemplo, del malestar, en términos, por ejemplo, de la felicidad, eh, en términos, por ejemplo, de lo que les impide autorrealizarse, cosas así. Esto es un nivel muy básico que todavía no da información sobre eso. De esta manera, el sujeto sometido al experimento podía observar qué tipo de procesos generaban en él esos estímulos y determinar, por ejemplo, si el sonido rítmico del metrónomo le producía un sentimiento de agrado o desagrado, un estado de excitación o de calma. De la misma manera se procedía con todo aquello que fuese objeto de investigación en ese momento. Esta observación de los propios procesos, conocida como introspección, esta es una palabra muy conocida en psicología, debía ser lo más cuidadosa posible, pues a partir de ella, o sea, de la introspección, el sujeto del experimento relataba a su asistente el inicio del proceso, la naturaleza del mismo, la duración, los sentimientos adheridos y la finalización o extinción del proceso en cuestión. Recordemos este concepto de introspección que lo podríamos definir como, aquí de alguna manera se nos da como la definición, pero entonces podríamos decir, es la observación de los procesos que se activan y de la manera en que se expresan tras la aplicación de un estímulo determinado, ¿sí? Entonces tenemos en nuestra cabeza, digámoslo así, como lo que hacía Wundt. A su laboratorio de psicología experimental lleva a varias personas. Y entonces él prepara unos ciertos estímulos, ¿ok? Entonces aplica estos estímulos a cada persona y cuando se los aplica empieza a hacerle preguntas y empieza a tomar mediciones sobre los tiempos de reacción. Él quiere establecer vía la introspección, es decir, preguntándole al otro qué está pasando en ese momento en su conciencia, qué está percibiendo, si agrado o desagrado. Él está intentando establecer qué sienten y qué perciben las personas para poder hacer una generalización sobre los efectos de esos estímulos, ¿no? No obstante, esta manera de proceder
había dos problemas intrínsecos al método experimental en psicología, tal como lo concibió Wundt. Esta última parte es, digámoslo así, como la parte más crítica del apartado sobre lo que hacía el padre de la psicología, ¿sí? ¿Por qué va a ser la parte más crítica? Porque nos va a mostrar cuáles son las dificultades en concebir el objeto de la psicología de esa manera, pero no solamente en la forma de concebirlo, sino también en el uso del método experimental extrapolado de las ciencias naturales. Dice, el primer problema intrínseco al método experimental consistió en la limitación del uso del experimento en el campo de lo psíquico. O sea, solamente era viable para los procesos psíquicos más simples, es decir, para aquellos como la sensación, como la percepción, la atención, la memoria, que son los procesos psicológicos básicos. Pero no, digamos, no era apto para estudiar los procesos y desarrollos superiores. O sea, mediante el uso del método experimental de Wundt no se podría llegar al estudio de procesos más complejos como el pensamiento, como el lenguaje, la inteligencia, la conciencia o, por ejemplo, el aprendizaje, que son los que se denominan procesos o la motivación. A veces se denomina que la motivación también es otro proceso psicológico. Entonces, es una limitación, ¿sí? Piénsense en lo siguiente. Ningún problema de orden existencial se podría resolver bajo el método experimental de Wundt en la medida en que lo que arrojaría sería solamente la descripción de lo que a alguien le genera un estímulo. En primer lugar, digámoslo de esta manera, porque la psicología cuando nació como ciencia, bajo esa forma, digámoslo, de las ciencias naturales, no se estaba pensando en intervenir problemas a nivel de un tratamiento. Solamente se estaba pensando la psicología como un proyecto epistémico, es decir, que produjera conocimiento generalizado sobre lo psicológico. Pero además, las cosas que se podían medir, las cosas que se podrían generalizar, finalmente estaban supeditadas a que fueran observables, ¿sí? Y en esa medida hay muchas cosas del ser humano que no son observables. O sea, ustedes piensan, por ejemplo, en el amor, que es una cosa tan importante en el ser humano. El amor no se puede ver, ¿cierto? O sea, el amor se puede deducir por los comportamientos y por lo que consensuadamente hemos entendido que es el amor. Pero la manera como lo vive, cómo lo siente, cómo lo significa el ser humano a ese fenómeno, pues no termina siendo observable. Entonces, digamos que introduce ahí como una limitación impresionante el uso de método experimental. Para estos últimos procesos psicológicos que son los superiores, Wundt propuso el método de la observación en el marco de lo que llamó una psicología de los pueblos. En sus palabras, dice Wundt, la psicología, al igual que toda ciencia natural, dispone de dos métodos exactos. El primero, el método experimental, sirve para el análisis de los procesos psíquicos más simples. El segundo, el de la observación de las producciones más generales del espíritu, que sirve para investigar los procesos y desarrollos superiores, ¿cierto? Lo deja planteado, pero no hay como un desarrollo pues como amplio al respecto. Entonces ahí entendemos el primer problema. El primer problema es que el método experimental solamente en la forma como lo utilizaba Wundt solamente permitía estudiar los procesos psicológicos más simples. El segundo problema, quizá más grave que el primero, radicó en que a diferencia de la ciencia natural, en psicología el experimento era una especie de experiencia privada.
puesto que el investigador no podía presenciar directamente el fenómeno estudiado. O sea, dependía de lo que el sujeto sometido al experimento le relatara sobre sus vivencias. ¿Cómo así? Cuando yo soy un sujeto sometido al experimento y a mí Wundt me pregunta, ¿usted sintió agrado o desagrado? Lo que aparece en mi conciencia solamente puedo percibirlo, sentirlo yo, solamente puedo saber de ello yo. Wundt no lo puede observar directamente, él tiene que confiar en lo que yo le voy a decir. Y en esa medida es un problema enorme, y es un problema enorme porque Wundt no está perdiendo de vista el hecho de que los seres humanos podemos fingir. Está perdiendo de vista de que los seres humanos no siempre tenemos claridad de lo que sentimos, ¿sí? Está perdiendo de vista de de que lo que yo tenga para decir incluso es una interpretación que puede ser parcial acerca del fenómeno. Piensen en el siguiente ejemplo. Nosotros muchas veces estamos ante experiencias que en un primer momento nos agradan, pero un tiempo después, cuando lo hemos pensado, decimos como, en realidad a mí eso no me gustó, ¿cierto? O al contrario, experiencias que uno de primerazo dice como me agradó, pero a la postre, o como me desagradó más bien, y a la postre decir, no, a mí en realidad eso sí me gustó, ¿cierto? Y eso lo que quiere decir es que la interpretación que uno hace sobre los estímulos está sometida, está sometida a un momento interpretativo, a un momento en el que uno establece determinados juicios, pero eso puede cambiar, ¿sí? Entonces, todo esto que acabo de decir tiene que ver mucho con la subjetividad, pero es algo que está borrando Wundt, no le está dando lugar. Y no le puede dar lugar porque él está pensando a un ser humano, a un ser humano que funciona psicológicamente como si fuera un objeto físico. Y el objeto físico no engaña. Las lunas no engañan, los planetas no engañan, los seres humanos sí, ¿cierto? Y engañamos porque somos seres del lenguaje, ¿no? O digámoslo más bien como en términos, eh, en términos de la psicología de la mente, porque es que los animales también engañan. Si los animales engañan, si los animales fingen, porque hay animalitos que se hacen los heridos para alejar a los depredadores. Por ejemplo, hay pajaritos que se hacen como los que tienen una patica quebrada para alejar para mostrarse como una presa fácil, para alejarlo de los huevecillos, alejar al depredador. Si los animales fingen, los seres humanos fingimos que fingimos. Y esa es una dimensión pues muy distinta, ¿no? Entonces, es privada, puesto que el investigador no podía presenciar directamente el fenómeno estudiado. Dependía de lo que el sujeto sometido al experimento le relatara sobre sus vivencias. En otras palabras, el experimento no podía ser controlado por los investigadores, pues dependía de la experiencia de autoobservación que un sujeto hacía de sus propios estados de conciencia y el relato de los mismos, pilas, lo que introducía un factor no objetivo, no controlable por otros. Ahí se nos cae impresionantemente el ideal de objetividad. Se nos cae impresionantemente. Es decir, ¿con qué se está encontrando Wundt allí? Se está encontrando finalmente con que el método experimental aplicado a lo psicológico no le entrega, no le permite la objetividad que sí
con los cuerpos físicos, ¿no? Ahora, ¿cómo saber si el sujeto había relatado fielmente la forma como se produjeron en él esos fenómenos? Como respuesta a esta incertidumbre, se repitieron los experimentos con otros sujetos para poder contrastar, o sea, para poder comparar los resultados, y pese a ello, los resultados fueron sumamente variables y en ocasiones contradictorios con las conclusiones a las que había llegado sometiéndose él mismo a esas experiencias. ¿Cómo así? Si cogen a un grupo de personas y a todas les ponen un pinchazo, les aplican un pinchazo, unos van a decir que sienten desagrado y otros van a decir que sienten agrado, porque así somos los seres humanos, ¿cierto? Porque nos causa placer unas cosas, mientras que para unos causa placer ciertas cosas, para otros es displacer, ¿no? Por ejemplo, un sujeto podía reportar ante un estímulo la sensación de desagrado y otro ante el mismo estímulo reportar agrado. ¿Con qué se choca Wundt allí? Con la existencia finalmente de la subjetividad. Piensen en que él está intentando hacer una psicología general. ¿Qué entendemos por psicología general? El estudio de aquellas cualidades, de aquellos rasgos, de aquellas características que son comunes en todos los seres humanos, que se pueden repetir, que se pueden generalizar, ¿cierto? Pero ¿con qué se está encontrando? Un choque directo con la existencia de la subjetividad. ¿Quién tenía la razón? Según plantea George Miller, en estas situaciones específicas, ahí donde había como tanta variabilidad en las percepciones de las personas, se decidía la validez de unas conclusiones a partir de la autoridad de Wundt. Él tenía la última palabra, pues decía que esas diferencias dependían de que los sujetos no estaban suficientemente preparados o formados para la realización del experimento. Así que la verdadera sensación era la que Wundt, más experimentado, había vivido. Bueno, ahí hay un problema muy grande, y es que cuando Wundt se encuentra con que los resultados no le dan como él espera a nivel de generalización, entonces él termina tomando la decisión de quién tiene la razón. Eso podríamos decirlo estrictamente, ahí ya no hay ciencia. Y ya no hay ciencia porque lo que le está pasando a Wundt es que no reconoce que la manera como está experimentando no funciona, ¿sí? Que lo que él está buscando no lo va a encontrar, ¿cierto? Y en esa medida que él no tenga cierta humildad científica para darse cuenta de que lo que está haciendo no es coherente, no es consistente, digámoslo así, como con la ciencia, pues lo deja en una posición muy, muy cuestionable, ¿sí? Esto es una cosa muy humana. Recordemos que la ciencia la hacen los seres humanos, y al hacerla los seres humanos quiere decir que ese ser humano está profundamente afectado por muchos factores ideológicos, históricos, pero también subjetivos. Si yo le he trabajado durante tanto tiempo de mi vida a una tesis y mi experimento falla, eso debe ser una herida narcisística impresionante, ¿sí? A veces los seres humanos no somos capaces de aceptar que estamos equivocados. En la ciencia pasa igual, y por eso vemos posiciones muy dogmáticas, por eso vemos posiciones muy cerradas, posiciones que solamente se limitan a una forma de entender las cosas, y que esa forma tan cerrada hace que determinados sesgos, que haya ciertas estrategias para que lo que uno vea sea lo que quiere ver. Eso nos pasa no solo ahí en la ciencia, a nivel cotidiano.
Piensen en la siguiente cualidad humana. Los seres humanos no solemos juntarnos, pues muchas personas sí, pero los seres humanos eh, casi que en general no solemos juntarnos con personas que piensan de manera diferente a nosotros, porque subjetivamente lo que estamos esperando es que los otros nos confirmen lo que ya sabemos, nos confirmen lo que nosotros, aquellas cosas en las que creemos, porque no queremos que se nos derrumbe los cimientos en los que hemos situado nuestro sentido de vida, sea sentido de vida, o sea una concepción sobre la realidad, sea una teoría, sea lo que sea. Al ser humano le cuesta mucho, pero mucho, poner en cuestión sus propias ideas. A Wood le termina pasando eso. Cuando él toma la decisión de que él es el que tiene la razón, entonces ahí él está, pues como se dice, meditando fuera del recipiente. Bueno, un minutico que voy a tomar agüita y ya vuelvo. Bueno, vamos ahora con Wilhelm Dilthey. Eh, Wilhelm Dilthey es un personaje también muy importante para la psicología, especialmente porque va a ser un autor, va a ser un filósofo, también alemán, un filósofo que va a plantear la psicología, pero más del lado de las ciencias sociales. Es decir, va a ser un filósofo que no solamente va a plantear una posición sobre cómo debería ser la psicología, sino de cómo deberían ser las ciencias sociales. Tan es así que a Dilthey, digamos, se le adjudica un nombre que es pues como muy conocido dentro de las ciencias sociales, porque él va a decir que las ciencias sociales son las ciencias del espíritu. Pero no entendamos el espíritu como algo esotérico, sino más bien como unas ciencias que se ocupan de un elemento histórico. El espíritu es entendido por él, o el alma es entendida por él como algo eh, profundamente portado de historia, ¿sí? Miren que mientras que con Wundt nos vemos enfrascados en la observación netamente de fenómenos medibles, Dilthey va a empezar a plantear como un elemento importante la historia, que la historia no se mide, ¿cierto?
Pero bueno, ahí empieza a plantearse una forma muy diferente de hacer ciencia, ¿no? Dice, Dilthey propone otra vía para pensar la cientificidad en la psicología y con ello una manera particular de entender el alma o la psique. O sea, si habíamos dicho que con el surgimiento de la psicología científica se abandona el alma, con Dilthey el alma vuelve a introducirse en la psicología, ¿sí? Pero el alma ya no se va a entender, esto es muy importante, como algo metafísico. Desde Dilthey no se va a entender como algo metafísico, no se va a entender como algo, como algo intangible, como, pues, como lo habíamos visto, algo como un hálito, como el fuego, etcétera, etcétera. Dice, considera que el experimento exportado de las ciencias naturales por algunos pensadores para el estudio del alma no es adecuado en psicología. Entonces, primer elemento importante, Dilthey considera que el método experimental no sirve en la psicología. A su juicio, la razón de esto estriba en la naturaleza del objeto, es decir, en cómo es el objeto de estudio de la psicología. Dice, mientras que en las ciencias naturales la firmeza de sus objetos permite el uso más estricto y preciso de la matemática y el experimento, en la psicología los hechos psíquicos, recordemos que los hechos psíquicos son aquellas cosas percibidas, experimentadas y que se nombran en palabras. En la psicología los hechos psíquicos no pueden ser descritos física o químicamente, ni explicados recurriendo a elementos, fuerzas, leyes, puesto que corresponden por un lado a una realidad no perceptible directamente y por el otro a una conexión, abro comillas, que se nos da siempre de modo originario como la vida misma. Ya aquí hay toda una concepción acerca del objeto de estudio para Dilthey y es muy interesante. Mire, él va a decir que todo lo que tiene que ver con fenómenos psíquicos corresponde a un tipo de realidad que, en primer lugar, no se puede percibir directamente. O sea que ahí está en contra de lo que plantea Wundt. Y no se puede percibir directamente porque es que yo le tengo que preguntar al otro qué está sintiendo. Y cuando yo le tengo que preguntar, en realidad sí hay una mediación. Y esa mediación tiene que ver con lo que está ocurriendo dentro del otro, que puede derivar en que el otro diga la verdad o que diga algo que es ficticio. Por otro lado, dice que no se pueden describir de manera física, ¿sí? O sea que allí no nos pensamos una psicología como las ciencias naturales. No nos pensamos en que los fenómenos psicológicos se describan materialmente. Y en tercer lugar, no se describen químicamente. O sea que para Dilthey, nada de la psicología tiene que ver con el cerebro. Nada de la psicología tendría que ver con el estudio del funcionamiento de las neuronas, del funcionamiento de las fisiológico, de los químicos en el cerebro. Para él eso no es la psicología. Y entonces esto dice que para él esos fenómenos corresponden a una conexión que se nos da siempre de modo originario como la vida misma. ¿Qué significa de modo originario como la vida misma? Eso no está diciendo otra cosa más que los fenómenos psíquicos corresponden a la dimensión de la subjetividad. Que sea algo originario quiere decir que es algo distinto, original en cada persona, en cada individuo. O sea, es un personaje, Dilthey, que va a dar lugar finalmente a la reinserción de la subjetividad en la psicología. A juicio de Dilthey, la psicología explicativa se equivoca al pretender establecer conexiones causales,
o sea, explicativas, recurriendo al uso del experimento y al establecimiento de hipótesis a las que procura contrastar con los hechos psíquicos. Por ejemplo, aquí está de acuerdo con Wundt en cierta parte, al plantear que la psicología no debe ser explicativa, ¿va? Pero la razón de por qué considera que la psicología no debe ser explicativa es diferente a la de Wundt. Recordemos que para Wundt no es explicativa porque la experiencia es inmediata, entonces no hay que establecer ninguna hipótesis. Mientras que para Dilthey no es explicativa en el sentido de establecer causa-efecto, porque para Dilthey no se puede establecer una generalización. Es decir, la psicología pensada como ciencia física, ciencia natural, buscaría establecer generalizaciones, un estándar en el modo del comportamiento, mientras que lo que está considerando Dilthey es que todo fenómeno psíquico corresponde a una experiencia original en cada sujeto, de manera diferente, de manera diferente. Y en esa medida, la psicología explicativa que tiende a la generalización, pues Dilthey no lo va a considerar apropiado. Vemos que Dilthey está más localizado en una forma de entender la psicología y las ciencias sociales como lo que luego ustedes van a aprender como una ciencia ideográfica. ¿Qué significa una ciencia ideográfica? Una ciencia que no se ocupa del establecimiento de leyes o generalizaciones, sino de la dimensión subjetiva del ser humano en sus distintas manifestaciones. Si piensan en la sociología, la dimensión subjetiva a nivel del vínculo social, si lo pensamos, por ejemplo, en la economía, en la antropología, siempre al nivel de la dimensión subjetiva. Dilthey entiende la hipótesis como una inferencia que coloca un conjunto de fenómenos o un grupo de ellos en una conexión suficiente que se halle de acuerdo con los demás hechos conocidos y con las teorías válidas, pero no puede excluir otras posibilidades de explicación. En este orden de ideas, la psicología explicativa toma un conjunto de fenómenos psíquicos y propone hipótesis que a modo de explicación establecen una conexión entre esos fenómenos y un número limitado de elementos, leyes inferidas inductivamente que explican la complejidad y diversidad de la vida psíquica. Piensen en lo siguiente. Este ejemplo suelo hacerlo pues como en las clases. Si desde una perspectiva experimental se está intentando medir mejor la relación entre la ansiedad y la presentación de exámenes, se debe crear una experiencia, digámoslo, en un laboratorio, pues como algo que haga las veces de laboratorio, y se crean las condiciones más parecidas a lo que sería la presentación de un examen. Se presenta el examen y luego se le aplica un instrumento estructurado, una encuesta, por ejemplo, a cada participante para medir su sintió de 1 a 5, cómo se sintió respecto de esto, ¿cierto? La pregunta que se inserta aquí en lo que está diciendo Dilthey es la siguiente. ¿Será que esa situación es la misma que la situación real? ¿Será que la persona va a experimentar en términos de ansiedad lo mismo en esa situación que en la situación real? Entonces, de alguna manera lo que se está planteando ahí es que dentro del uso del método experimental hay muchas variables que hacen parte de nuestra realidad cotidiana que se dejan a un lado. Cuando yo intento controlar el experimento, yo debo aislar ciertas variables que hacen parte de la vida cotidiana y que al hacer parte de la vida cotidiana influyen sobre esas otras variables. Es decir, lo que está planteando Dilthey de alguna manera es la psicología experimental
la psicología explicativa, vista de ese modo, es reduccionista, ¿va? No nos va a dar, no nos va a dar una información, digámoslo así, como comprensiva de lo que le ocurre al ser humano en su cotidianidad. Por eso las hipótesis, según Dilthey, procuran completar causal e inductivamente un conjunto de experiencias. Dichas hipótesis serían sometidas a contrastación con el fin de decidir cuáles son más idóneas como explicación de los fenómenos estudiados. Sin embargo, ese procedimiento de contrastación y selección de hipótesis que funciona en las ciencias naturales mediante el experimento y la matematización no logra dar sus frutos en psicología. Aquí viene una cita larguita de Dilthey. Dice: constatemos primeramente el hecho que a toda psicología explicativa le sirve de base una combinación de hipótesis que se ofrecen como tales por la característica indicada, ya que no pueden excluir otras posibilidades. A cada uno de estos haces de hipótesis se le enfrentan docenas de haces diferentes. En esa psicología impera una lucha de todos contra todos, no menos violenta que la que reina en el campo de la metafísica. No se asoma en las lejanías del horizonte nada que pudiera arbitrar la disensión. Cierto que esa psicología se consuela pensando en los tiempos en que no era mejor tampoco la situación de la física y de la química. Pero cuánto le aventajan estas gracias a la firmeza de sus objetos, al uso libre del experimento, a la mensurabilidad del mundo espacial. O sea, lo que está mostrando ahí es la gran diferencia que hay entre el mundo físico y el mundo psíquico. Cuando tratamos de establecer un conocimiento causal, nos hallamos impedidos por una niebla de hipótesis, sin ninguna perspectiva de comprobarlas con los hechos psíquicos. Hasta ahí la cita de Dilthey. Por las razones anteriores, Dilthey propone, en lugar de una psicología explicativa, una que sea descriptiva. Entonces uno diría como, ay, entonces lo mismo de Wundt. No. La palabra descriptiva en Dilthey tiene un significado diferente. Una que sea descriptiva o comprensiva. Comprensiva aquí no significa lo que solemos entender por comprender, que es como uno ponerse en los zapatos del otro, ¿sí? Como entenderle. No, comprensiva en el sentido de abarcar. Descriptiva o comprensiva en el sentido de abarcar la mayor cantidad de cualidades en la manifestación de un fenómeno. Entonces, Dilthey propone, en lugar de una psicología explicativa, una que sea descriptiva o comprensiva, cuyo propósito sería describir la regularidad de la vida psíquica que se encuentra de entrada en una conexión original. Dilthey, de hecho, va a ser uno de los filósofos y uno de los científicos de las ciencias sociales que va a proponer o que le va a dar cuerpo a lo que entendemos como un paradigma interpretativo comprensivo. O sea, si yo les había mencionado ahora que en las ciencias naturales se fundan el paradigma positivista y el paradigma pospositivista, es decir, esas formas de entender la realidad muy del lado de lo observable, de lo objetivo, de lo generalizable, Dilthey va a ser uno de los primeros que va a plantear una ciencia, en las ciencias sociales, una ciencia que vaya hacia otro interés. No la medición, no la generalización, sino la interpretación y la comprensión. El asunto de la interpretación la van a aportar mucho más los filósofos hermeneutas de la hermenéutica, pero Dilthey va a empezar a plantear el asunto de la comprensión, ¿cierto? De comprender. Y esto nos va a plantear una forma de hacer ciencia que intenta es describir de la mejor manera la manifestación de un fenómeno y tratar de ver cómo funciona eso, ¿sí? Sin la intención de que haya una generalización al respecto. Aquí ya se nos dio una primera pista y es que esa descripción o comprensión tiene que ver con ¿qué?
con la regularidad de la vida psíquica. ¿Qué significa la regularidad? La regularidad es algo que se repite. Pero la pregunta es, ¿lo que se repite entre todos los seres humanos? No, lo que es regularidad en cada individuo, en cada sujeto, ¿sí? Ustedes pueden identificar, por ejemplo, cosas que son regulares en su modo de ser, decisiones que ustedes muy probablemente tomarían ante ciertas circunstancias. Eso tiene que ver con la regularidad de la vida psíquica. Esto lleva necesariamente a una concepción particular del objeto de la psicología diferente de la propuesta por Wundt. No obstante, Dilthey coincide con este último en que considera posible conocer el comienzo, el medio y el final de un proceso psíquico. Es decir, podemos, abro comillas, seguir muy bien los procesos que nos llevan de una impresión exterior hasta el nacimiento de una imagen perceptiva. Podemos perseguir la transformación de la misma en una representación recordada. Podemos describir la formación de representaciones, de la fantasía y de conceptos. Miren que ya esto es mucho más amplio, mucho más elaborado, en la medida en que da más lugar a que el otro hable, a que el otro diga qué es lo que está sintiendo, percibiendo, ¿no? La diferencia entre ambos, o sea, entre Wundt y Dilthey, estriba en que Wundt procura aprehender estos procesos por medio del uso del experimento, mientras que Dilthey busca establecer una conexión de los mismos con toda la vida psíquica humana, recurriendo a la descripción. Algunos autores contemporáneos han optado por esta vía señalada por Dilthey, mientras que otros, han seguido el camino iniciado por Wundt. Entonces miren que ahí está señalado en el texto esas dos visiones que les he estado planteando. Canguilhem, este autor es muy bueno, es muy interesante. George Canguilhem es un autor muy bueno porque nos dice cosas muy duras, digámoslo así, para pensarnos cuáles son los errores que cometemos en psicología. Canguilhem, por ejemplo, basándose en las ideas de Kant, sostiene lo siguiente. Dice, no existe tampoco una psicología experimental, en el sentido en que la química se constituye por medio del empleo del análisis y de la síntesis. No podemos llevar a cabo experiencias sobre nosotros mismos ni sobre otros, y la observación interna altera su objeto. Querer sorprenderse a sí mismo en la observación de sí conduciría a la alienación. La psicología no puede ser, por tanto, sino descriptiva, dice George Canguilhem. Su verdadero lugar está en una antropología como propedéutica, o sea, como preparatoria de una teoría de la habilidad y la prudencia, coronada por una teoría de la sabiduría. Bueno, esa es una visión muy distinta a la visión experimental. George Miller, en cambio, no solo está de acuerdo con Wundt en que el experimento puede ser aplicado a los procesos psíquicos básicos, sino que a su juicio también puede ser utilizado con éxito en los más complejos, lo que Wundt denominó producciones superiores del espíritu. Entonces miren ahí como las posiciones tan distintas y que riñen, que chocan dentro de este debate de la psicología. Dilthey tiene en cuenta dos aspectos para su descripción de la vida psíquica. ¿Cuáles son esos dos aspectos? El primero es el yo y el segundo es la conciencia de la identidad o la conciencia de mismidad, que reconoce como unitarios para la conciencia los cambios de estado en los que se encuentra el yo. ¿Ok? Entonces aquí ya nos está dando como dos criterios. ¿Cómo sería una psicología de Dilthey? Primero, sería una psicología que tiene como objeto de estudio la regularidad de la vida psíquica. Entendida esa regularidad como, piénselo como los patrones en el comportamiento, los patrones en el modo de ser, ¿va? Pero los patrones en cada uno de los individuos,
¿ok? Piénsense la psicología de Dilthey como una psicología descriptiva, comprensiva, que lo que busca es describir toda la vida de un sujeto, lo más que se pueda. Y tercero, piénsense la psicología de Dilthey a partir del estudio de dos elementos, el yo y la conciencia de mismidad. Es decir, para Dilthey, lo que concluye en lo que es nuestro modo de ser es nuestro yo, o sea, nuestra personalidad. Pero yo solamente puedo decirte qué soy yo, quién soy yo, cómo he sido yo, a partir de la conciencia de identidad o la conciencia de mismidad. Cuando digo conciencia me estoy refiriendo con ese C a la autopercepción de lo que soy y de lo que he sido. Por eso hablamos de procesos psicológicos básicos como sensación, percepción, atención, memoria, que me permiten a mí en conjugación elementos superiores como la conciencia. ¿Quién soy yo? ¿Qué he sido yo? ¿Por qué he llegado a ser lo que soy? ¿Sí? ¿Cuáles son mis reacciones habituales ante determinadas situaciones? Es decir, la psicología de Dilthey es una psicología para poder responder a la pregunta de qué es lo que ha hecho que yo sea lo que soy, como soy en el momento actual de mi vida. Esto quiere decir que los procesos psíquicos cambiantes, efímeros, en ocasiones y bastante diversos, en los que se encuentra el yo, gozan no obstante de una unidad dada por la conciencia de la mismidad. O sea que los estados del yo tienen una regularidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si su merced se pregunta por qué en algún momento está enfadada o enfadado, debe haber una regularidad allí, histórica. Debe haber algo que a usted le indique en su historia cómo eso una y otra y otra y otra vez hace que su estado, el estado de su yo, se ponga bajo esa sensación de molestia. El yo interactúa con el mundo exterior, un mundo que el yo percibe conscientemente, que le condiciona y ante el cual reacciona de diferentes maneras. Esta doble situación, reacción ante el mundo exterior y condicionamiento por parte de este último, produce una articulación de estados internos que Dilthey designa como estructura de la vida psíquica. Este es un concepto muy importante. Porque entonces, cuando yo les he dicho que esta psicología sirve para uno saber qué es lo que ha hecho que yo sea lo que soy hoy en día, en el fondo, lo que yo he alcanzado en términos psíquicos es una estructura. Una estructura, o sea, un aparatico, digámoslo así, de cómo unas fichas están puestas y de cómo funcionan entre ellas. Esta articulación o conexión original es lo que la psicología descriptiva debe estudiar y dar a conocer, dice Dilthey. Cada estado psíquico aparece en mí en un determinado momento y desaparece también en un momento dado. Usted en algún momento está feliz, o sea, si aparece un estado y en otro momento usted ya no está feliz, ¿cierto? Tiene un curso, o sea, tiene un comienzo, un medio y un final. Es un proceso. En medio del cambio de estos procesos, lo permanente es aquello que constituye la forma de nuestra vida consciente, o sea, la correlación del yo y del mundo objetivo. O sea, lo que mantiene constante es mi relación con el mundo. La mismidad en que se traban en mí los procesos no es en sí misma un proceso, no es pasajera, sino como la vida misma vinculada permanentemente a todos los procesos. Esta conexión permanente y continua es precisamente la amplitud de la conciencia. ¿Qué es la amplitud de la conciencia? Es finalmente como el conocimiento y la percepción de qué es lo que está pasando en mí, ¿sí? Es decir, hay estados que se activan en la conciencia. Yo siento vergüenza, por ejemplo.
¿va? Pero si yo sé por qué siento vergüenza, entonces ahí es donde se aplica esta psicología. ¿Cuáles son las regularidades en mi historia que hacen que ante cierta circunstancia, como en este momento, yo me sienta, por ejemplo, avergonzado, ¿sí? O sienta culpa, o sienta, por ejemplo, venganza, necesidad de vengarme, o en fin, lo que sea. Esta conexión permanente y continua es precisamente la amplitud de la conciencia, que al ser tomada en un momento dado constituye un estado de conciencia, estado momentáneo que separamos artificialmente para poderlo describir, caracterizado por la presencia de una representación, de un sentimiento y de una volición. Además de la estructura de la vida psíquica y su conexión continua, Dilthey retoma otra conexión. El desarrollo de esta estructura, es decir, el punto de vista evolutivo, que habría que estudiar como una serie de conexiones que se articulan a la primera representada por la estructura de la vida psíquica. ¿Cómo así? Muy sencillo. Que si queremos saber cuál es la regularidad de la vida psíquica, que ha hecho que seamos lo que somos hoy en día, hay que tomar un enfoque evolutivo. ¿Cómo así que un enfoque evolutivo? Un enfoque del desarrollo, un enfoque histórico. Miren que nada de esto está en Wundt, está en el padre de la psicología. Wundt aplica un pinchazo, pero no está preguntando, ¿y usted cuándo empezó a sentir eso así? No, o sea, no interesan esas cosas, ¿cierto? Y no interesan esas cosas porque no se pueden medir, ¿no? Para el estudio del desarrollo se debe iniciar con la descripción del tipo hombre maduro y acabado mediante una biografía general de este tipo, puesto que se debe conocer primero este estado, o sea, cuál es el estado en el que yo estoy, si soy un adulto, si soy joven, si soy un adolescente, si soy un niño. Conocer ese estado final ya acabado para poder describir sus respectivas etapas. Con base en estas consideraciones, el objeto de la psicología sería, finalmente, la vida psíquica desarrollada, concebida como una estructura que posibilita la conexión original de los procesos psíquicos a partir de la amplitud y continuidad de la conciencia. Esta conexión en tanto original y uniforme en toda vida psíquica muestra, según indica Dilthey, lo errada de la perspectiva explicativa, que buscaría una conexión causal, o sea, hipotética, pues cuando esta conexión ya está dada. Lo que corresponde es describir, no explicar, diría Dilthey. Y por esta razón plantea lo siguiente, que es creo que sí, es la cita con la que se concluye el texto. Entiendo por psicología, dice Dilthey, por psicología descriptiva la exposición de las partes y conexiones que se presentan uniformemente en toda vida psíquica desarrollada, enlazadas en una única conexión que no es inferida o interpolada por el pensamiento, sino simplemente vivida. Esta psicología consiste, por lo tanto, en la descripción y análisis de una conexión que se nos da siempre de modo originario como la vida misma. De ahí se desprende una consecuencia importante. Tiene por objeto las regularidades en la conexión de la vida psíquica desarrollada. Es todo lo que hemos finalmente analizado. Expone esta conexión de la vida interna en un hombre típico. Observa, analiza, experimenta y compara. Se sirve de cualquier ayuda para la solución de su tarea, pero su significación en la articulación de las ciencias descansa en que toda conexión utilizada por ella puede ser verificada unívocamente mediante la percepción interna y que toda conexión semejante puede mostrarse como miembro de la conexión más amplia, total, no inferida, sino originalmente dada. Bueno, ahí podemos ver como a grandes rasgos cuál es la concepción de la psicología para Dilthey. Nos encontramos con una forma mucho más apelando a la subjetividad, apelando a la historia, apelando a conocer
en cada individuo, cómo se han dado cómo se han activado esos estados del yo, ¿sí? Y cómo eso se ha configurado, se ha instalado en una regularidad que ha dado una estructura, llamémoslo de personalidad, ¿no? Son dos formas de hacer ciencia muy, muy, muy diferentes. Y lo interesante además es que persisten en la actualidad bajo distintas formas de la psicología. Es decir, la psicología experimental sigue hoy en día, ¿sí? Por ejemplo, la psicología cognitiva, la psicología psicognitivo-conductual, eh, toda la ciencia del cerebro, la neuropsicología, sigue localizada en esa línea experimental. Obviamente la han ampliado y le han agregado cosas muy, muy, muy importantes, incluso articulando con cosas del orden de la subjetividad, de la interpretación, que enriquece profundamente a esa perspectiva. Mientras que hay otras que son mucho más desligadas de eso experimental y tienden mucho más, por ejemplo, a lo clínico, a lo analítico, a la descripción, a la comprensión, a la interpretación. Es decir, una forma de hacer ciencia que no busca hacer una generalización, una estandarización del ser humano, ¿no? Bueno, nos detenemos ahí y en la próxima clase vamos a discutir, vamos a analizar los siguientes dos autores, que serían Freud, el padre del psicoanálisis, y también a John Watson, que nos va a hablar acerca del conductismo, ¿vale? Cuídense mucho, que estén muy bien.